para la calle, ahora me la secuestran también. Ellos quieren que yo salga a robar, que salga a matar. Eso voy a hacer de aquí para allá. ¡Es De real! aquí para allá que se prepare la autoridad. ¡Es real! Que yo voy a salir a trabajar. ¿Cuáles son los productos que usted vende, comercializa? Yo vendo productos comestibles, de comida. Entre ellos, para los colmados todos. Y incluso a mí, el gobierno destinó dinero para la frontera, para comprar la mercancía dañada. Y la que yo pude sacar, porque se fueron teniendo la mercancía dañada, la que yo pude sacar después que quisieron abrir la puerta del mercado, que se me dañó, no se me compró. La tengo en la casa toda dañada. Más de 50,000 pesos de mercancía. Y entonces la poca que me queda buena, que yo la comercializo para los campos, ahora viene la... ¡Palomo! Me quiero... Luis, míralo. ¿Qué dice el CEPRO? Como que la mercancía ilícita, y eso no hay, ahí no hay un producto ilícito. Que me digan a mí qué producto hay ilícito ahí. Que me digan a mí qué producto hay ilícito, maldita vaina. Es que me indigna esa vaina, hermano. Y no son 2 días que yo tengo vendiendo, son más de 15 años vendiendo provisiones. Que todo el mundo me conoce de jabón. Hasta la misma gobernadora me conoce y yo soy un hombre de comercio. El asistente de ella, que es primo hermano mío, me conoce y yo soy de comercio.